Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Bueno, la primera pregunta, ¿van siguiendo la línea de lo que yo les estoy diciendo? Sí, señor. A ver, ¿quién me quiere Sí, decir padre. algo de lo que entendió la vez pasada? ¿Quién quiere aportar algo? Para ver si vale la pena seguir o no. Padre, buenas noches. A grandes rasgos, las películas y mitologías que nos han enseñado, todas en su fondo nos quieren decir la verdad a escondidas, pero no la dicen. Bueno, vuelvo a recordarles, o sea, ya saben que hubo una pareja primigenia, ¿sí? Que había una Eva bestia y una Eva humana. La Eva bestia prestó el vientre para que ahí se incubara el primer hombre, que es Adán. Luego ahí debía incubarse la primera mujer, que era Eva, esa es la Eva humana. Pero por la desobediencia de Adán, sí, es decir, Adán se unió con la Eva bestia y nació Caín. Y de esa unión nació la hibridación de los hijos de Dios con las especies, con los animales, ¿sí? O sea, el pecado es espiritual y es material. El pecado original es espiritual y es material. Hubo la hibridación. Y ahí nace la línea de Caín. Luego nace la línea, ¿sí?, de Adán, que viene por Set, que son los hijos de Dios. Se forman dos líneas, la de los hijos de Dios y la de los hijos de los hombres. Luego, en un proceso de 50 millones de años, según el padre Guido Bertolucci, conviven y hay una mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres y se genera una tercera raza. De modo que en la primera tierra hay varias clases de razas de seres humanos, pero las tres líneas principales vienen de ahí. Hasta que llegamos a la época de Noé, que según algunos escritos griegos, el diluvio sucedió realmente hace 12.000 años. Y yo lo puse, esos 12.000 años, porque el sacerdote Solón en la ciudad de Heliópolis, diciéndole a los griegos, ¿sí? Los griegos son niños en el conocimiento y no son ancianos. Ese escrito tiene 10.500, perdón, ese escrito tiene 1.500 años. Y el sacerdote Solón dice, hace 10.500 años. ¿Sí? Entonces empieza Platón a describir un diluvio universal. O sea, se puede concluir que el diluvio universal sucedió hace 12.000 años.
De modo que yo simbólicamente pongo 12.000 años anterior, pero no son 12.000 años, porque el padre Guido Bertolucci dice que son de 40 a 50 millones de años la primera tierra. Del diluvio a nuestra época han pasado 12.000 años. Y de aquí en adelante no sabemos porque es el futuro. ¿Sí? Entonces, la primera tierra fueron muy avanzados en 50 millones de años, 40 millones de años. Es decir, avanzaron muchas civilizaciones. Y entre esas civilizaciones que avanzaron, tenemos la de la Atlántida, la de Lemuria, la de Hiperbórea, que era la que yo expliqué la vez pasada, la de Marte, la de la Luna. Bueno, la Luna era una colonia. La de la Luna, ya no me acuerdo, bueno. Y la de Telos o la de la Tierra Hueca, ¿sí? Entonces, yo les dije qué posibilidad existía de que existiera Hiperbórea. Eso fue lo que dice. Eso es un resumen. Alguien sí sería capaz de hacer ese resumen así, ¿no? Entonces, ¿ven que sirve esto de algo? No, no están entendiendo nada, porque si no vale la pena, pues no seguimos, ¿no? Yo siento que hay veces esto como que no se les queda. Sí, padre, sí. O quiero escucharlos, ¿no? Bueno. Padre, lo que pasa es que lo de la hibridación y esa parte, pues es como, para nosotros es algo que pues no habíamos escuchado, pero sí, yo por lo menos estoy entendiendo, es decir, yo entiendo esa parte porque es la segunda vez que la estoy escuchando, padre. Bueno. La entiendo más claramente, pues de pronto las otras personas ahora es la primera vez que la escuchan, pero pues no sé, es decir, de la primera vez que yo la escuché como que no comprendía bien. Esta segunda vez yo estoy entendiendo muy bien claro todo. Bueno, entonces les hablé de eso. Y el hecho es que pasan 40, 50 millones de años hasta el diluvio universal, que es cuando se termina la primera tierra. Y desde ahí, es decir, sobrevive en la superficie del planeta Noé. Noé se casa con una mujer híbrida y tiene 3 hijos que se llaman Sem, Cam y Jafet. El uno la raza amarilla, el otro la raza aria o blanca y el otro la raza negra, y el resto de razas derivan de ahí. Ese es el origen de la gente de la segunda tierra, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que todos tenemos el mismo código de ADN, ¿sí? Todos. Sean los que vivan en Agartha, si es que viven en Agartha o en el interior de la Tierra, sean los hiperbóreos, si fue que sobrevivió alguien de Hiperbórea, sean los lemurianos, si fue que sobrevivió alguien de Lemuria, sean los de la Atlántida, si fue que sobrevivió alguien de la Atlántida, sean los de los marcianos, si fue que sobrevivió alguien de marcianos. Toda la vida nació en este planeta. Toda. Sí. Y yo ya les decía que no existen extraterrestres que se hayan originado fuera de este planeta. Este planeta es la primicia de la creación y la primicia de todo lo que existe. Y si hay extraterrestres, todos salieron de acá. Entonces los extraterrestres no son más que seres humanos descendientes de Adán y de Eva. Sí. Y los otros, yo ya se los expliqué, son demonios encarnados o semi-encarnados, como les hablé, de los grises altos o los grises de Zeta Reticulis, y por muchas investigaciones, o sea, hablándoles de personas serias, no de por ahí de teorías de la conspiración, no, psiquiatras, cirujanos que hicieron las cirugías, que extrajeron el objeto de las personas. Aquí estamos hablando en esos términos, no estamos hablando de teorías de la conspiración. Sí.
Desde esos términos estamos hablando aquí. Entonces, la otra civilización, ya voy a hablarles de las civilizaciones, de todas. La otra civilización se basa en la teoría de la tierra hueca. Ahora, científicamente, ¿qué es posible que la tierra sea hueca o no? ¿Sí? Según un científico que se llama Giannini, ¿sí? Dice que para él no es posible que la tierra sea hueca, ¿sí? Porque, es decir, según los científicos, para que la tierra tenga un campo electromagnético, dentro hay un núcleo de hierro incandescente, ¿sí? Y ese núcleo gira a grandes velocidades, como un motor, es un principio de un motor. O sea, yo que estudié electrónica y electricidad, pues sé cuál es el principio de un campo electromagnético. Una bobina, ¿sí? Que tiene es decir, el estator que está por fuera y el rotor que está por dentro, ¿sí? Que se produce a altas velocidades, produce y genera un campo electromagnético, ¿sí? Y entonces ese campo electromagnético atrae con gravedad, ¿sí? Como un imán a todo hacia la superficie. Entonces, si no existiera la gravedad, nosotros volaríamos, ¿sí? Nos levantaríamos del piso, porque nosotros tenemos la sensación de que arriba es arriba y abajo es abajo, pero eso no existe, eso es un concepto de la mente, no existe arriba ni existe abajo en el término real, ¿sí? Porque si nos vamos para abajo al polo norte, pues ¿cómo están parados los seres humanos? Y si nos vamos para arriba al polo sur, pues ¿cómo están parados los seres humanos? Simplemente porque hay gravedad, 9,8, ¿sí? metros segundo cuadrado. Entonces, es decir, los que sabemos entendemos perfectamente eso. Es decir, ¿qué existe en la Tierra? Lógicamente, según los científicos, existe un núcleo rojo incandescente que gira a altísimas velocidades. ¡Ta! Ese es el inductor. Perdón, ese es digamos, el rotor, ¿sí? Y lo de afuera, todas las capas que hay de la Tierra, que las estudiamos en geografía, es el estator, igual que un motor. Entonces ahí se produce el campo electromagnético. Al producirse el campo electromagnético, entonces nosotros somos atraídos hacia la Tierra como un imán. Es el principio como explican los científicos. Entonces dicen los científicos que si la Tierra fuera hueca, no podría existir, es decir, atracción de gravedad. O sea, nosotros no podríamos vivir en la Tierra porque simplemente cualquier cosa que estuviera en el planeta, o sea, nada se pegaría al planeta porque no tendría campo gravitacional, o sea, no tendría gravedad. Entonces, ese es una de las teorías científicas que destruye la teoría de la Tierra hueca. Para que vamos diciendo, ¿no? Las evidencias que van contra esta creencia. Entonces no se podría, la principal de todas. Entonces, hay una cosa que la gravedad dice, la teoría de la gravedad, toda, ¿sí? Nos dice que el planeta o cualquier estrella o cualquier planeta debe funcionar con ese principio, ¿sí? Dentro hay algo que voltea a grandes velocidades, o sea, que produce ese campo electromagnético. Entonces, eso vale para cualquier planeta que tenga gravedad o cualquier estrella que tenga gravedad. Se produce ese principio como en un motor. Todo en el universo es sencillo, todo. La verdad siempre es sencilla, ¿sí? Entonces, se produce ese principio que nosotros aplicamos en la electricidad y así es que generamos la energía eléctrica. ¿Qué es una
una hidroeléctrica? Pues es simplemente una turbina que mueve llamémoslo, un rotor. ¿Sí? Esa turbina está pegada a un rotor y afuera está el estator con un embobinado. Generalmente se hacía de alambre de cobre, hoy lo están haciendo de aluminio. El metal más conductor es oro, pero no se puede utilizar el oro por obvias razones. Entonces, una turbina eléctrica, llega el agua, mueve la Pelton y ¡pah! A altísimas velocidades, según el caudal, la presión, la altura del agua, y entonces se genera electricidad y se generan altos campos electromagnéticos. ¿Sí? Y así producimos electricidad en una hidroeléctrica. Ese es el principio con el que funcionan los planetas y funcionan las estrellas. Entonces, esta es la principal evidencia que ponen los científicos para decir que una cáscara no puede mantener el equilibrio hidroestático de la Tierra. ¿Sí? Entonces no tendríamos gravedad. Simplemente en la Tierra hay un pequeño sol en el interior que voltea a unas altísimas velocidades. Ahora, vámonos a la teoría de la Tierra hueca. ¿Qué dicen los de la teoría de la Tierra hueca? ¿Sí? Sobre todo en la teoría de la Tierra hueca se ha venido de la famosa bruja y espiritista rusa Elena, de otros por ahí, de literatura como Edgar Allan Poe, de Julio Verne y de varios por ahí que han sacado teorías de la Tierra hueca. Pero sí hay una evidencia, sí, que parece muy evidente de un aviador, que es muy creíble que haya sucedido eso. Entonces ahora vamos a comparar la realidad. Según la teoría de la Tierra hueca, dentro del núcleo de la Tierra hay un sol, hay continentes, hay mares y hay todo. Y nosotros en la superficie estamos como en la cáscara de afuera. Y hay una entrada tanto en el polo sur como en el polo norte, donde se puede entrar a un mundo interior. Y ahí varias ciudades, según las teorías, dicen que cada ciudad cuando entraron tenía más o menos 500,000 habitantes, pero la ciudad más grande era Telos, ¿sí?, que tenía 1.500.000 habitantes, pero que las ciudades promedio tenían 500,000 habitantes, y que también hay distintas razas dentro de la Tierra, como nosotros tenemos distintas razas aquí en la superficie de la Tierra. Entonces, hay plantas, hay trópicos, hay mares, y todo está sostenido por un sol interno. Y ese sol interno hace posible la vida, que haya ríos, haya mares y todo dentro de la Tierra hueca. Bueno, esa es la teoría fundamental de la Tierra hueca, ¿sí? Y entonces yo ya les expliqué científicamente que es poco probable, y yo creo que es poco probable que exista la Tierra hueca como la plantean todas estas cosas. Pero vamos a hablar de la ciudad que encontró un piloto de aviación más o menos entre la década del 40 o del 50. Que esto también se ha encontrado, según parece, con la web profunda o la web deep de toda esta gente, ¿no? Es decir, se me tapó aquí. La ciudad interna o el país interno se conoce como el nombre de Agartha, Agarthi, Agartha, Agarthu, ¿sí?, que se encuentra tanto en mitos
como en teorías, como en libros espiritistas, como en libros de ciencia ficción, como en películas y como en muchas cosas. ¿No? Muchas películas pueden basarse en los libros antiguos de la India, ¿sí? O de algunos lugares porque existe en el cine, en la televisión, ¿sí? O sea, películas como de varios, El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, sí, que Humberto Eco escribió el nombre de la rosa, sí, hablan de esa tierra hueca o de Agartha. Varios de ellos hablan de esa tierra hueca, ¿no? Entonces, vuelvo a decirles, hay continentes, océanos. Las ciudades principales son Chambala y Telos, ¿sí? Las ciudades más grandes. Según algunos piensan, Melquisedec, ¿sí? Vino de la tierra hueca cuando se encontró con Abraham, porque en la Sagrada Escritura nadie sabe de dónde apareció Melquisedec ni para dónde se fue Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Según Elena, hay diferentes razas, ¿sí? Existen galerías subterráneas iluminadas por luces artificiales y por la luz de un sol. Hay muchas teorías ahí. Dicen que hay entradas por la selva amazónica, por Siberia, por el desierto de Gobi, en Egipto, en la cueva de los Tallos en Ecuador, en la cordillera del Himalaya en China, en la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile hay una entrada, en el polo sur o en el polo norte hay entradas a la tierra hueca, lo que dicen los teóricos. Pero yo les voy a contar lo más creíble. Esto sí es creíble. Les voy a contar lo más creíble. Dos cosas creíbles. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo aquí les voy a mostrar simplemente la evidencia para que el que quiera investigar, investigue. Vuelvo a decirles, en España, terminando el año 1800, empezando el 1900, estaban unos campesinos cultivando, no me acuerdo la región porque eso lo tengo en la mente y aquí no tengo la evidencia y si me pongo a buscar esa evidencia ya no tengo tiempo, no la preparé, con el perdón de vuestras mercedes, porque solamente preparé la del almirante Richard E. Byrd, no sé pronunciar inglés, Byrd. Bueno, estaban cultivando los campesinos. Cuando de un momento ellos cultivando ven que salen de una cueva dos niños verdes. Una niña como de 12 años, ¿sí? Con un niño que lo trae de la mano y tenía por ahí el niño, pues por ahí como 7, 8 años. Los campesinos pues se quedan pasmados. Un pueblo de España, agricultores, se quedan pasmados. Y entonces pues llega, se hace la algarabía, llegan, van las autoridades, podríamos decir cuál pueblo de España fue y todo eso, no, ahora no lo voy a decir porque no tengo la información, solamente tengo en mi cabeza, entonces no recuerdo el pueblo de España. Van las autoridades, firmas notariales, cosas de esas, y los niños pues se quedan en la superficie. El niño muere a los 15 días y la niña sobrevive 5 años. La niña aprendió a hablar español, porque pues lógicamente llegó a España, aprendió a hablar español. Y la niña solamente comía alberjas y zanahorias, según entiendo. Sí, no comía más nada. Le daban alberjas y zanahorias, le hicieron varias pruebas, determinaron que solamente tenía un pulmón y tenía unas variaciones morfológicas en el interior, sí, que nos hacían en cierta manera sus sistemas un poco diferentes a los nuestros.
su piel era de color verdoso, pero en la medida que fue pasando el tiempo y estaba en contacto con la luz del sol, la piel fue tomando el color, pues el color de una persona, pues como nosotros, ¿sí? Y la niña dijo que ella estaban como con un maremoto, es la historia de la niña, tuvieron como un maremoto, estaban con su familia y el niño y ella se empezaron a correr por unas grutas que conducían hacia arriba, ¿no? Unas grutas, y empezaron a andar y andar, 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 andar hasta que salieron a la superficie. Pero ella decía que en el interior había un sol interno, que habían aves, que habían ríos, que habían mares, que habían personas, que habían ciudades y que había todo eso. ¿Sí? Es decir, si quieren, pues podemos buscar la historia de los dos niños verdes. Pues. Pero está la otra historia del almirante Richard E. Bates. En 1957, dicen un escritor italiano, Amadeo Giannini, publicó The World Beyond the Poles, o sea, hablando de Bates, los mundos más allá de los polos, diciendo que había un mundo más allá de los polos. Dice él que no se apartó evidencia, pero pues que no hay que creer mucho, ¿no? En febrero del año de 1947, el aviador estadounidense Richard E. Bates, que nació en 1888 y murió en 1957, por un accidente sobrevolando el Polo Norte, sí, encontró una gran cavidad y se metió con su avión dentro. Y cuando entra con el avión, yo voy a contar la historia que yo me acuerdo en la mente, porque aquí está todo tergiversado. No encuentro la historia, pero cuando él entra en el polo, él dice que a él lo agarra, la historia del mismo, ¿sí? Que a él lo agarra un rayo tractor, ¿sí? Y lo aterriza, donde unas personas que se vestían de blanco, ¿sí? Y él ve ahí una ciudad, o sea, ve ciudad, ve gente parecida a nosotros. Y dice él que ingresó, que había recorrido 2.300 millas entrando en el interior de la Tierra, que no sabe dónde estaba. Y dice que tuvo encuentros con humanoides de otro mundo y lo condujeron al jefe de ellos. Y ese humanoide o ese ser humano, sí, le hizo una advertencia a él. Le dijo, muy mal que estén utilizando armamento nuclear. Y le dijo a él, nosotros somos los protectores de la Tierra. Estoy recordándome de mi memoria. No, esto no lo estoy leyendo en ninguna parte. Sí. Muy mal que estén utilizando. Acuérdense que habían acabado de utilizar la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que Estados Unidos lo hizo sin necesidad porque Japón ya se había rendido, porque los medios de comunicación nos hacen creer mentiras. O sea, que esos Truman, Eisenhower y todos ellos son asesinos y genocidas para mí. ¿Sí? La ciudad de Nagasaki, que en cada una mataron por lo menos más de 250.000 personas con cada explosión, de las que murieron instantáneamente, sin hablar de las consecuencias por la radiación. Entonces le dicen, muy mal que hayan utilizado armamento nuclear. No queremos que hagan eso lo de la superficie. Le dijeron al almirante Richard E., que le encantaba volar en su avión y que había sido un almirante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que estaba como licenciado volando en su avión. ¿Sí? Muy mal que hace eso. Y le dijeron que le llevara ese mensaje a las personas de la superficie y que se lo llevaran a los gobiernos. Entonces,
como aquí quieren poner, la mafia mundial quiere ponernos en contradicción, dicen que el escrito más fiable es el de Amadeo Giovannini, que era un italiano, y le ponen las contradicciones. En febrero de 1947, el almirante estaba llevando a cabo una operación Hunt en la Antártida y por lo tanto se encontraba en el punto más lejano posible del Polo Norte. O sea, de todas maneras estaba en uno de los polos. Sí. Y dicen que hay una entrada tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. O sea, en la Antártida. La Antártida está abajo y el Polo Norte está encima. O sea, el Polo Norte está donde está Hiperbórea, para que entiendan. Y la Antártida está abajo en Argentina. Sí. Argentina, Chile, todos esos países allá que tocan con la Antártida. Otro problema que dicen es que en febrero en el Ártico es invierno y por lo tanto la luz del sol no llega al Polo Norte. Es noche cerrada durante 6 meses. Entre el 21 de septiembre y el 21 de marzo siempre está de noche, por lo que habría sido imposible que Bayer viera algo, como un mamut lanudo desde el aire. O sea, esto es una contradicción de Wikipedia y de todas esas cosas, porque él jamás dice que vio desde el aire nada. Él dice que se introdujo en el Polo Norte. El monólogo donde el humanoide que le dio consejos a la humanidad proviene directamente de la película Los Horizon de 1937. Entonces ellos dicen que hubo una película en 1937 donde tienen un monólogo, pero entonces entra en una contradicción. En 1937 no existía la bomba atómica. Entonces es la mafia mundial tratando de ocultar todo. En 1996 se descubrió el diario de Byers, o de Richard Byers, donde se mostró que su vuelo sobre el Polo Norte había sido un engaño, que en 15 horas no había recorrido 2.189 kilómetros, sino 1.750 kilómetros, o sea, el 80% de su trayecto. O sea que ellos dicen, los contradictores dicen que él no había recorrido 2.300 kilómetros, sino que había recorrido 1.750 kilómetros. Pero 1.750 kilómetros sobre el Polo Norte no significa que sea un gran orificio. De todas maneras, a mí personalmente se me hace creíble el testimonio de él. Muchos dicen que no es creíble. Ahora, yo no creo que existan mares, que existan ríos y que existan eso. Creo que pueden existir cuevas grandes debajo, sí, con ríos subterráneos y con formas de energía superficiales donde sostengan algunas ciudades. Sí, algunas ciudades interiores sí puede existir eso, sin implicar que se conjugan las dos teorías donde el sol interior de la Tierra tiene que existir, el núcleo de fuego y de hierro tiene que existir y girar a altísimas velocidades para que se pueda producir la gravedad. Entonces, es posible que existan ciudades subterráneas sin creer que exista la Tierra hueca. Porque ahorita han salido con la teoría que se han podido observar montañas interiores dentro de la Tierra, pero que no han visto todo lo que ellos dicen, o sea, el frío. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Presentándole los pros y los contras de la teoría de la Tierra hueca. O sea, algunos sostienen que la Tierra es hueca y otros sostienen que es imposible que sea hueca. Yo no creo que la Tierra, yo personalmente no creo que la Tierra sea completamente hueca,
yo creo en los niños, sí, en los niños de España, y creo en este almirante. Sí, el más creíble para mí es el de este almirante, que lo agarra un rayo tractor y le hacen esas advertencias y él ya jamás pudo volver a entrar allá, ¿no? Entonces esa es la teoría de que existe Agartha. Ahora, en unas experiencias, porque los ocultistas dicen esos, en una de esas experiencias dicen que ellos tienen las tradiciones de los de Agartha que descienden de Noé, lo que yo siempre sostengo. O sea, los de abajo, los de Agartha, descienden de Noé, como los de las estrellas descienden de Noé. Entonces, están los seres humanos que están en la superficie, que somos nosotros, los seres humanos que descienden de Noé también, perdón, sí, de Noé o de Adán, que están en el interior de la tierra y que tienen el mismo código genético que nosotros, y los seres humanos que están en el espacio y que también descienden de Noé. Después, de acuerdo con mi sueño letárgico de Fanny Monseva, les explico cuál es el plan de Dios que tiene para todo el universo y que lo deja desvelar en Fanny Monseva, que es una rusa que habla mi sueño letárgico de 9 días. Entonces, hoy solamente les complemento otra ciudad de esas que se llama Agartha. Cada uno creerá si existe o no Agartha, si existen los intraterrestres o no existen, etcétera, etcétera. Eso es todo por hoy.